Vamos a seguir leyendo el Antedrink de Friedrich Engels. Continuamos con la segunda parte, Economía Política, capítulo 1, Objeto y Método. La economía política, en el sentido más amplio de la palabra, es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el cambio de los medios materiales de subsistencia en la sociedad humana. Producción y cambio son dos funciones diferentes. La producción puede tener lugar sin el cambio. El cambio, por el contrario, siendo necesariamente cambio de productos, no puede existir sin la producción. Cada una de ambas funciones sociales sufre de un flujo de causas particulares, en general exteriores, y, por tal razón, tiene leyes que le son propias y específicas, en gran parte. Pero de otro lado, se determinan recíprocamente a cada instante. Se influyen en tan gran medida que podría designárseles como la abscisa y la ordenada de la curva económica. Las condiciones en las cuales los hombres producen y cambian varían de uno a otro país, y en cada país de una generación a la siguiente. Por tanto, la economía política no puede ser la misma para todos los países y para todas las épocas históricas. Del arco y la flecha, del cuchillo de sílex y del raro y excepcional cambio entre salvajes, a la máquina de vapor de miles de caballos, al telar mecánico, a los ferrocarriles, al Banco de Inglaterra, hay una diferencia gigantesca. Los hombres de la Tierra del Fuego no conocen ni la producción en masa, ni el comercio mundial, ni las letras de cambio, ni la crisis de bolsa. Quien quisiera subordinar a las mismas leyes la economía política de la Tierra del Fuego y la de la Inglaterra actual, evidentemente no produciría sino lugares comunes de la mayor vulgaridad. La economía política, fundamentalmente, es una ciencia histórica. Su materia es histórica, es decir, perpetuamente sometida al mudar y a estudiar. Desde luego, las leyes particulares de cada fase de la evolución de la producción y el cambio, y solo al término de su indagación, podrá formular un reducido número de leyes enteramente generales, verdaderas para la producción y el cambio como tales. Dicho queda, de otra parte, que las leyes válidas para formas de producción y de cambios determinados valen igualmente para todos los periodos históricos que tienen en común esas formas de producción y cambio. Por ejemplo, la introducción de la moneda metálica pone en juego una serie de leyes igualmente verdaderas para todos los países y épocas en las que la moneda metálica sirve de medio para el cambio. Simultáneamente, con la forma de producción y de cambio de una sociedad dada en la historia, y con las condiciones históricas que han dado origen a esa sociedad, es dada también la forma de distribución de los productos. En la comunidad familiar o de aldea, con su propiedad comunal del suelo, forma con la cual, o con los vestigios muy reconocibles de la cual todos los pueblos civilizados entran en la historia, tiene lugar, por completo, una distribución casi uniforme de los productos. La desigualdad creciente de la distribución entre los miembros de la comunidad es, por sí misma, señal de que la comunidad comienza a disolverse. El grande y pequeño cultivo implica, según las circunstancias históricas de que se origina, formas de distribución muy diversas, pero evidentemente, el gran cultivo siempre determina una distribución distinta de la del pequeño cultivo. El gran cultivo supone o engendra el antagonismo de clases, propietarios de esclavos y esclavos, terratenientes y campesinos sometidos a prestación, capitalistas y asalariados. En tanto el pequeño cultivo no necesita de ninguna manera las diferencias de clase entre los individuos que participan en la producción agrícola y, por el contrario, dicho antagonismo señala, por el solo hecho de su existencia, que se inicia la decadencia de la economía parcelaria. El hecho de introducirse y extenderse la moneda metálica en un país, y que hasta entonces dominaba exclusivamente, o en su mayor parte, la economía natural, siempre va unido a una revolución más o menos rápida de la forma imperante en la distribución y al incremento constante de la desigualdad de la distribución entre los individuos, es decir, al contraste entre ricos y pobres. La industria del taller local y corporativo medieval hacía imposibles los grandes capitalistas y los trabajadores asalariados por toda la vida, que crean necesariamente la gran industria moderna. El actual desarrollo del crédito y la evolución correspondiente de las formas de cambio, a saber, la libre concurrencia. Con las diferencias en la distribución aparecen las distinciones de clase. La sociedad se ciende en clases privilegiadas y desheredadas, explotadoras y explotadas, opresoras y oprimidas, y el Estado, resultado de las comunidades de igual raza agrupadas espontáneamente para la defensa de sus intereses comunes, en Oriente, por ejemplo, el riego, y para protegerse contra los enemigos de fuera, tiene entonces por objeto mantener por la fuerza las condiciones de existencia y el predominio de la clase dominante contra la clase dominada. La distribución no es resultado puramente pasivo de la producción,
y el cambio, siempre que reobra, igualmente, sobre ellos, todo nuevo modo de producción, toda nueva forma de cambio, tropieza, desde luego, no solo con las formas antiguas y con las instituciones políticas correspondientes, sino también con la antigua forma de distribución, y solo tras larga lucha conquista una distribución que les es adecuada. Cuanto más móvil es una forma dada de producción y de cambio, más capaz se muestra de desarrollo y perfección. Más rápidamente la distribución alcanza un grado en que supera a la que le dio existencia o entra en gran lucha con el antiguo modo de producción y de cambio. Las antiguas comunidades naturales de que se ha tratado pueden subsistir decenas de siglos, como los indios o aún los esclavos de hoy, antes que las relaciones comerciales con el mundo exterior engendren en el seno de dichas comunidades las diferencias de fortuna que causarán su disolución. La producción capitalista, por el contrario, que apenas cuenta con 300 años y no ha llegado a dominar sino después de introducirse la gran industria, es decir, desde hace 30 años, ha realizado en este corto espacio de tiempo contradicciones en la distribución. De una parte, concentración de las masas no poseedoras en las grandes poblaciones, contradicciones que necesariamente la llevarán a la ruina. La relación de la distribución de una época dada con las condiciones materiales de existencia de la sociedad es tan evidente que siempre se refleja en el instinto popular. Mientras una forma de producción se encuentra, por decirlo así, en el periodo ascendente de su evolución, la acogen con entusiasmo los mismos que han de sufrir la forma de distribución correspondiente. Tal fue la actitud de los obreros ingleses al advenimiento de la gran industria. Más aún, mientras ese modo de producción sigue siendo el modo social normal, se contentan, en suma, con la distribución y salen entonces las protestas, del seno mismo de la clase dominante, Saint-Simon, Fourier, Owen, sin que encuentren verdadero eco en la masa trabajadora. Solo cuando esa forma de producción ha recorrido ya buena parte de su periodo ascendente, cuando sobrevive a medias, cuando las condiciones de su existencia han desaparecido en gran parte y su sucesora llama a la puerta, solo entonces la distribución, cada vez más desigual, se muestra como injusta, y solo entonces se apela de los hechos superados a una pretendida justicia eterna. Esta invocación a la moral y al derecho no nos hace adelantar un paso a la ciencia. La ciencia económica no puede ver en la indignación moral, por justificada que sea, un argumento, sino solamente un síntoma. Su tarea consiste más bien en mostrar que los abusos sociales, que se notan con las consecuencias necesarias de la forma de producción subsistente, al mismo tiempo que los signos de su disolución inminente, y descubrir en la escena del movimiento económico que se disgrega los elementos de una nueva organización futura de la producción y del cambio, que pondrá fin a esos abusos. La cólera en la que el poeta estalla está enteramente en su lugar cuando describe esos abusos, cuando ataca a quienes lo niegan o palían, a los teóricos de la armonía, a los servidores de la clase dominante. Pero esa cólera nada prueba en cada caso particular, lo cual es evidente si se piensa que en cada época de la historia, hasta el presente, ha habido materia para tales cóleras. La economía política, concebida como ciencia de las condiciones y de las formas en las que las diversas sociedades humanas han producido, cambiado y distribuido los productos de una manera correspondiente, es decir, en toda su extensión, está aún por hacer. Lo que poseemos hasta el presente de ciencia económica se reduce, casi exclusivamente, a la génesis y evolución de la forma de producción capitalista. Esta ciencia comienza con la crítica de los restos de las formas feudales de producción y de cambio. Prueba la necesidad de sustituirlas con las formas capitalistas. Desarrolla después las leyes de forma de producción capitalista y del cambio correspondiente en su faz positiva, es decir, en el sentido en que dichas leyes favorecen los fines generales de la sociedad, y termina con la crítica socialista del modo de producción capitalista, o sea, con la exposición de tales leyes en su fase negativa, probando cómo esa forma de producción tiende a su propia evolución a un punto en que también se hace imposible. Semejante crítica prueba que las formas capitalistas de producción y de cambio se vuelven cada vez más cadenas insoportables para la producción misma, que la forma de distribución necesariamente determinada por esas formas ha engendrado una situación de clase de día en día más insoportable. El antagonismo, cada día más acusado entre capitalistas, cada vez menos numerosos, pero siempre más ricos, y asalariados desposeídos, siempre más numerosos, cuya condición, en conjunto, empeora constantemente. Por último, que las fuerzas productivas colosales, engendradas en el seno de la forma de producción capitalista, y que esta misma forma no puede ya contener, no esperan sino la toma de posesión por una sociedad organizada por la cooperación sistemática.
a fin de garantizar, en una medida cada vez más amplia, a todos los miembros de la sociedad los medios de vivir y desenvolver libremente sus facultades. Para realizar completamente esta crítica de la economía burguesa, no basta conocer la forma capitalista de producción, cambio y distribución. Es preciso igualmente comprenderla, al menos en grandes rasgos, mediante el estudio y la comparación de las formas que han precedido a la forma capitalista, o que aún subsisten al mismo tiempo que ella, en países menos adelantados en la evolución. Este estudio y comparación no se han realizado hasta el presente sino por Marx, y por eso debemos casi exclusivamente a sus investigaciones cuanto hasta aquí se sabe de la economía teórica preburguesa. Aunque la economía política, en el sentido preciso del término, haya nacido hacia fines del siglo XVII, en cerebros geniales, tal como fue expuesta en fórmulas positivas por los fisiócratas y por Adam Smith, sin embargo, es esencialmente hija del siglo XVIII, y debe colocarse en la misma fila que las conquistas de los grandes racionalistas franceses contemporáneos, pues participa de todas las cualidades y de todos los defectos de la época. Cuanto hemos dicho de los filósofos de la Ilustración, es igualmente cierto en los economistas de la época. La ciencia nueva no era para ellos la expresión de la situación y de las necesidades de una época, sino la expresión eterna de la razón, y las leyes de la producción y del cambio formuladas por ella. No eran las leyes de una forma histórica determinada por tales actividades, sino las leyes eternas de la naturaleza, que se deducían de la naturaleza del hombre. Mas ese hombre, bien considerado, era el ciudadano de la clase media de su tiempo, próximo a ser burgués, y su naturaleza consistía en traficar, en conformidad con la situación de entonces, determinada por la historia. Nosotros, que hemos conocido suficientemente a nuestro fundador crítico, el señor Düring, y su método, por su filosofía, podemos prever sin dificultad el concepto que se formará de la economía política. En filosofía, cuando no se contestaba con repetirse insípidamente, como en su filosofía de la naturaleza, sus conceptos no eran más que la caricatura de los del siglo XVIII, pues no se trataba de las leyes de la evolución histórica, sino de leyes naturales, de verdades eternas. Cuestiones sociales, como cuestiones de moral y de derecho, no se resolvían según las condiciones reales, históricas, de cada época, sino mediante los famosos dos hombres, uno de los cuales puede, o no, oprimir al otro, cosa que nunca ocurrió hasta el presente. No nos engañaremos, pues, si concluimos que el señor Düring referirá igualmente economía a verdades definitivas y sin apelación, a leyes eternas de la naturaleza, a axiomas tautológicos del vacío más desolador, sin prejuicio de meter de contrabando por un portillo todo el contenido positivo de la economía en la medida en que no lo ignora, y que lejos de derivar la distribución, fenómeno social, de la producción y del cambio, la llevará, por una decisión definitiva, a sus famosos dos hombres. Y como todos esos escamoteos no son de antiguo conocidos, seremos más breves. En efecto, el señor Düring nos dice ya en la página 2 que su economía se refiere a cuanto ha sentado en su filosofía, y se apoya, en cierto número de cuestiones fundamentales, en verdades superiores ya adquiridas en un orden de estudios más elevado. Siempre tenemos el mismo elogio indiscreto de sí mismo. Siempre el señor Düring triunfa de cuanto el señor Düring ha asentado y resuelto. Y al punto de tropezarnos con las leyes naturales más generales de toda economía, lo habíamos, pues, adivinado. Pero esas leyes naturales no permiten la comprensión verdadera de la historia pasada. Si no se las estudia en las determinaciones precisas que sus resultados han sufrido bajo la acción de las formas políticas de subordinación y de agrupación, instituciones como la esclavitud y la servidumbre, a las cuales hay que unir como enteramente análoga la propiedad fundada en la violencia, deben considerarse como formas de la constitución política y social de carácter puramente político, y hasta el presente fueron en la historia los cuadros de cuyo interior solo podía manifestarse la acción de las leyes económicas naturales. Semejante proposición es la marcha que, con un leitmotiv de Wagner, anuncia la proximidad de los dos hombres tan famosos, pero todavía hay algo más en el tema fundamental de todo el libro de Düring. El señor Düring, en cuanto concierne al derecho, no nos había dado sino una mala traducción al lenguaje socialista de la teoría igualitaria de Rousseau, de tal modo que se las puede oír mejores, desde hace años, en cualquier café de obreros parisienses. Nos da una traducción socialista tan mala como las lamentaciones de los economistas sobre la falsificación de las leyes económicas naturales y eternas, y de su acción por la intervención del Estado o de la fuerza. De esa manera, el señor Düring se coloca, como merece, frente a los socialistas. Todo obrero socialista, cualquiera que sea su nacionalidad, sabe muy bien que la fuerza se limita a proteger la explotación,
pero esa no es la causa de la misma, sino que la razón de explotación estriba en la relación entre el capital y el trabajo asalariado, relación que se constituye de una manera puramente económica y no bajo la acción de la violencia. Más adelante, nos enteramos de que en todas las cuestiones económicas se podrá distinguir dos procesos, el de la producción y el de la distribución, que el célebre J.B. Say, autor superficial, añadió un tercer proceso, el del consumo, pero sin poder decir nada sensato con tal motivo. Lo mismo que su sucesor, que el cambio o circulación no es sino una subdivisión de la producción, que comprende todas las operaciones necesarias para hacer llegar los productos al último y verdadero consumidor. Pero el señor Düring, confundiendo los procesos de producción y de circulación, esencialmente distintos, aunque condicionándose recíprocamente, al afirmar audazmente que apartar semejante confusión es crear la confusión, prueba solamente de que no conoce ni comprende el desarrollo colosal efectuado, precisamente, en la circulación en los últimos 50 años, y su libro confirma, por otra parte, tal supuesto. Y no es eso todo, sino que después de haber comprendido la producción y el cambio bajo la denominación única de producción, yuxtapone al lado de la producción la distribución, como un segundo proceso enteramente exterior y como si ninguna relación tuviera con el primero. Más hemos visto que la distribución, en rasgos generales, resulta siempre de la situación de la producción y del cambio en una sociedad determinada, así como de los antecedentes históricos de dicha sociedad, de tal suerte que, cuando conocemos estos últimos, podemos inferir con precisión la forma de distribución que existe en esa sociedad. Vemos asimismo que el señor Düring, si no quiere ser infiel a los principios establecidos en su filosofía de la moral, del derecho y de la historia, está obligado a negar este hecho económico elemental, y sobre todo, está más obligado a ello cuando necesita meter de contrabando esos dos hombres inevitable en la economía, pues sólo cuando la distribución se participe felizmente de toda relación de producción y de cambio, podrá darse ese gran acontecimiento. Recordemos, pues, el modo como se han efectuado las cosas en la moral y el derecho. El señor Düring comenzaba con un solo hombre, y decía, un hombre, en la medida en que nos representamos como único, o lo que es igual, como sin ninguna relación con otro, no puede tener deberes. Para él no hay deberes, sino solo querer. Pero ¿qué hombre único es ese, sin deberes, sino el fatal Adán del paraíso, que está sin pecado por la sencilla razón de que no puede cometerlos? Pero este Adán de la filosofía de la realidad conoce también la caída. Junto a ese Adán surge de pronto no una Eva de largos bucles, sino un segundo Adán, y al punto Adán tiene deberes, y los viola. En lugar de considerar a su hermano como dotado de iguales derechos y de estrecharle en sus brazos, le somete a su poder, le hace siervo, y las consecuencias de esa caída original, de ese pecado de servidumbre, han corrompido toda la historia hasta hoy día. He ahí porque esta historia, según Düring, no vale un céntimo. Entonces, pues, para decirlo de pasada, diremos que el señor Düring, que quería expresar suficientemente su desprecio por la negación de la negación, presentándola como un eco de la antigua historia de la caída y de la redención, de su nueva edición de esta misma historia. Más adelante tropezaremos igualmente con la redención. Sin embargo, preferimos la vieja leyenda semítica, en la que al menos valía la pena para el varón y la mujer el salir del estado de inocencia, y quédese el señor Düring con la gloria, que nadie le disputará, de haber construido su pecado original con los hombres. He aquí la traducción del pecado original en lenguaje económico. Para la idea de la producción se tendrá un esquema muy conveniente si nos representamos un Robinson aislado, con sus propias fuerzas frente a la naturaleza, el cual nada tiene que compartir con nadie. Igualmente, apropiado a la representación de lo fundamental en la idea de la distribución, es el esquema de dos personas cuyas fuerzas económicas se combinan y, necesariamente, han de entenderse, de cualquier forma, respecto a la parte que le corresponde recíprocamente. No se necesita más que este simple dualismo para exponer con todo rigor algunas de las más importantes relaciones de la distribución y para estudiar las leyes, en estado embrionario, en su necesidad lógica. Igualmente, puede imaginarse la cooperación en base de la igualdad, que la combinación de fuerzas está sujeta en calidad de esclavo o por instrumento de servicios económicos, y que no se le sustenta sino como instrumento. Entre el estado de igualdad y el de nulidad de un lado y el de omnipotencia del otro, con una actividad absolutamente unilateral, se interpolan una serie de grados que ocupan los fenómenos de la historia universal en su rica variedad.
Para esto, es menester dar un vistazo general a las diversas instituciones jurídicas e injustas de la historia. Por último, toda la distribución llega a ser un derecho económico de distribución. Al fin, el señor During ha encontrado un terreno sólido para sus pies. Cogido de la mano de los dos hombres, puede entrar en lista con su siglo, mas tras semejante trinidad surge todavía un desconocido. El capital no ha inventado la plusvalía. En todas partes en que una porción de la sociedad está en posesión del monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve forzado a añadir el tiempo de trabajo necesario para su propio mantenimiento, un tiempo de trabajo suplementario para procurar los medios de existencia al propietario de dichos medios de producción, sea este propietario el Carlos Casagos ateniense, el teócrata etrusco, el civil romanus, el barón normado, el propietario de esclavos americano, el boyardo valaco, el landlord o el capitalista moderno. Cuando el señor During ha reconocido por este medio cuál es la forma fundamental de explotación común a todas las formas de producción hasta hoy día, en la medida en que se desarrollan entre los antagonismos de clase, ya no trata sino de aplicarlo a los dos hombres, y así echa los fundamentos de la economía de la realidad. Ni un instante vacila en desarrollar esa idea creadora de un sistema. Trabajo dado sin remuneración, más allá del tiempo necesario al trabajador para mantenerse. He ahí el asunto. Adán, que aquí se llama Robinson, hace que trabaje un segundo Adán, que se llama Viernes. Pero, ¿por qué Viernes trabaja más de lo necesario para mantenerse? Marx no dejó de contestar parcialmente a esa pregunta, pero su contestación es vulgarísima para nuestros dos hombres. El asunto está bien dispuesto. Robinson oprime a Viernes, le sujeta en calidad de esclavo o instrumento para servicios económicos, y no le mantiene tampoco, sino como un instrumento. Con este nuevo pensamiento creador del señor During, de un tiro mata a dos pájaros. En primer término, se ahorra el trabajo de explicar las diversas formas que ha revestido la distribución hasta hoy, sus diferencias y sus causas, pues tomadas en conjunto no vale nada. Se fundan en la opresión y en la violencia. Volveremos a hablar de ello. En segundo lugar, de este modo, transporta toda la teoría de la distribución del terreno económico al de la moral y el derecho, es decir, del terreno de los hechos materiales al más movedizo de las opiniones y los sentimientos. No tiene ya necesidad de estudiar ni de probar, le basta con dictamar, exigir que la distribución de los productos del trabajo se regule, no según sus casos reales, sino como a él le parece justo y moral, porque lo que parece justo al señor During no es, en modo alguno, invariable, y por consecuencia, está lejos de ser una verdad de buena ley, pues estas, según afirma el mismo señor During, son esencialmente invariables. En 1868, el señor During declaraba que toda civilización superior tiende a acentuar, cada vez más, la propiedad, y en eso no es la confusión de derechos y de esferas de la soberanía, descansa la esencia y el porvenir de la evolución moderna. Y luego añadía que no podía comprender cómo una transformación del trabajo asalariado en otra forma de ganancia podría jamás conciliarse con las leyes de la naturaleza humana y con la jerarquía natural y necesaria del cuerpo social. Así, en 1868, la propiedad privada y el salario son necesarios, fundados en la naturaleza, y, por consecuencia, justos. Y en 1876, una y otro son productos de la violencia y de la rapiña, y por tanto, injustos. Imposible prever lo que, dentro de unos años, podrá parecer justo y moral a un genio tan impetuoso, y por lo mismo, será preferible ciertamente, si queremos estudiar la distribución de las riquezas, que nos atengamos a las leyes económicas reales y objetivas, más bien que a las ideas subjetivas, instantáneas y variables del señor During acerca de lo justo y del injusto. Si de la revolución inminente del modo actual de la distribución de los productos del trabajo, con el contraste hiriente de la miseria y de la opulencia, del hambre y de la orgía, no tuviéramos mejor testimonio que la conciencia de la injusticia de esta forma de distribución y la convicción de la victoria final del derecho, no estaríamos muy adelantados y podríamos esperar por mucho tiempo. Los místicos de la Edad Media, que soñaban con la llegada del reino milenario, ya tenían conciencia de la injusticia del antagonismo de clases. En el umbral de la historia moderna, hace 350 años, Thomas Muntzer lanzó un grito semejante, y el grito resuena y se extingue en la Revolución de Inglaterra, y en la Revolución Francesa burguesa. Y si hoy ese grito de la abolición de los antagonismos y de las distinciones de clase, que hasta 1830 dejaba frías a las masas laboriosas y oprimidas, se repite por millares de ecos, y se apodera de un país tras otro, a medida y en proporción que la industria se desarrolla en cada país, se ha conquistado en una generación una fuerza capaz de desafiar a todos los poderes coaligados en contra suya
Si está cierto de la victoria en un próximo porvenir, ¿de qué proviene? Proviene, por una parte, de que la gran industria moderna ha creado un proletariado, una clase que, por primera vez en la historia, puede reivindicar la supresión, no de tal o cual organización de clase, en particular, de tal o cual privilegio de clase, sino de las clases mismas. Una clase que está colocada en tal situación que tiene que hacer triunfar esta reivindicación bajo pena de caer en la esclavitud de los coolies chinos. De otra parte, esa misma gran industria ha creado en la burguesía una clase que posee el monopolio de todos los instrumentos de producción y de todos los medios de existencia, pero que prueba, en cada periodo de vértigo y de crisis subsiguiente, que ha llegado a ser incapaz de seguir dominando las fuerzas productivas que, por su crecimiento, escapan de su poder. Una clase bajo cuya dirección la sociedad corre a una ruina como una locomotora cuyo maquinista fuera muy débil para levantar la válvula de seguridad. En otros términos, esto proviene de que las formas productivas engendradas por el modo moderno de producción capitalista y el sistema de distribución de bienes originado para esa forma de producción han entrado en flagrante contradicción con esa forma de producción, a tal punto que es preciso se produzca una revolución en la forma de producción y de distribución, revolución que suprimirá todas las distinciones de clase, si no se quiere que perezca la sociedad moderna entera. En este hecho, tangible, material, que se impone más o menos claramente, pero con necesidad invencible al espíritu de los proletariados explotados, en este hecho, y no en las ideas de tal o cual sabio de gabinete, sobre lo justo y lo injusto, reside la certeza de la victoria del socialismo moderno. Capítulo 2. Teoría de la violencia. La relación de la política general con las formas de derecho económico se determina en mi sistema de una manera, a la vez tan decisiva y tan original, que para facilitar su estudio, no parece superfluo llamar especialmente la atención sobre este punto. La formación de las relaciones políticas es fundamental en la historia, y las dependencias económicas no son sino el efecto o caso particular, y por tanto, nunca son sino hechos de orden secundario. Algunos sistemas socialistas recientes adoptan, por principio director, la idea, evidentemente falsa, de una relación inversa en absoluto. Para ellos, las dependencias políticas nacen, por decir así, de las situaciones económicas. Sin duda, los efectos de orden secundario tienen existencia propia, y son los que hoy se ofrecen más sensiblemente, pero el hecho primitivo debe buscarse en la fuerza política inmediata, y no en un poder económico indirecto. Asimismo, en otro pasaje, el señor Turing toma por punto de partida la proposición de que el estado político es la causa determinante del estado económico, y que la relación inversa no es sino una reacción de orden secundario, y mientras no se toma como punto de partida la agrupación política, concebida como algo que tiene su fin en sí mismo, mientras se le considera exclusivamente como un medio para fines lucrativos, se seguirá guardando, por radicalmente socialista y revolucionario que parezca, una buena dosis de reacción. Tal es la teoría del señor Turing. Como en otros muchos pasajes, en este caso se limita a asentarla, a decretarla, por decirlo así, pura y simplemente, en cuanto a dar la menor prueba o a refutar la opinión contraria, no existe el mínimo vestigio en ninguno de sus 3 gruesos volúmenes. Aun cuando los argumentos fueran tan baratos como las moras, el señor Turing no nos los ofrecería. El asunto no está probado por la famosa caída original, con ocasión en la reducción a la esclavitud de Viernes por Robinson. Ese fue un acto de violencia, y por consecuencia, un acto político. Y como esa sujeción constituye el punto de partida y el fenómeno fundamental de toda la historia hasta hoy, y le inocula el pecado original de injusticia, de tal suerte que en los periodos subsiguientes no ha sido sino dulcificado y transformado en las formas más indirectas de la dependencia económica, y como toda la propiedad fundada en la violencia que ha reinado hasta aquí se funde igualmente en esta sujeción primitiva, evidentemente todos los fenómenos económicos han de explicarse por causas políticas, a saber, por la violencia. Y a quien no le baste esto, no es más que un reaccionario disfrazado. Observemos primero que es menester estar tan prendado de sí mismo, como el señor Turing, para considerar semejante opinión como original, cuando no lo es en manera alguna. La idea de que los actos políticos del Estado sean los motores determinantes de la evolución histórica es tan antigua como la historia misma, y es también la principal causa de que sepamos tan poco acerca de esa evolución silenciosa, que se realiza tras estas escenas ruidosas y hace marchar adelante a los pueblos. Tal idea dominó toda la concepción histórica hasta que fue vulnerada por los historiadores franceses burgueses de la época de la Restauración, y lo único original en ese asunto consiste en que el señor Turing lo ignora. Además, admitamos por un instante que el señor Turing tenga razón,
y que toda la historia, hasta el día, se reduzca a una servidumbre del hombre por el hombre. Aún así, estaríamos muy lejos de haber llegado al fondo del problema, porque inmediatamente se plantea esta cuestión: ¿cómo Robinson fue llevado a someter a Viernes? ¿Únicamente por su gusto? De ninguna manera. Por el contrario, vemos que Viernes es constreñido como esclavo, como simple instrumento de trabajo, a servicios económicos, y se le mantiene, precisamente, como instrumento de trabajo. Robinson ha sometido servidumbre a Viernes para que éste trabaje a su beneficio. ¿Y cómo Robinson puede sacar ventaja del trabajo de Viernes? Únicamente porque Viernes produce con su trabajo mis medios de subsistencia de cuanto Robinson está obligado a dar para que Viernes sea capaz de trabajar. Robinson, por tanto, en contra de la disposición expresa del señor Turing, toma la agrupación política, no por sí misma y como punto de partida, sino exclusivamente como medio para fines nutritivos. Y él mismo ve ahora cómo puede arreglárselas con su dueño y el señor Turing. Luego, en el fondo, el empleo infantil que el señor Turing ha elegido para mostrar la violencia como lo fundamental de la historia, prueba que la fuerza no es sino el medio, mientras que la ventaja económica es el fin que se persigue. En la medida en que el fin es más fundamental que el medio empleado para alcanzarlo, en esa medida, también el aspecto económico de la relación es más fundamental en la historia que su aspecto político. El ejemplo, pues, prueba lo contrario de lo que debería probar, y lo que ocurre con Robinson y Viernes sucede también para todos los casos de dominio y de servidumbre que se han presentado hasta hoy. La servidumbre siempre ha sido, para emplear la elegante expresión del señor Turing, medio para fines de nutrición, tomados dichos fines en su más amplio sentido, mas nunca, ni en parte alguna, una agrupación política instituida por razón propia. Preciso es ser el señor Turing para figurarse que los impuestos en el Estado no son sin efectos de orden secundario, o que la agrupación política actual de la burguesía dominante y del proletariado dominado no existe sino por razón propia, y no para nutrir las burguesias imperantes, es decir, para la ganancia y la acumulación del capital. Pero volvamos a nuestros dos hombres. Robinson, espada en mano, hace de Viernes su esclavo, pero para lograrlo, Robinson necesita de otra cosa que una espada. No todos pueden utilizar un esclavo. Para estar en condiciones de servirse de él, es menester tener dos cosas a disposición. Primero, los instrumentos de trabajo, los objetos que sirven para el trabajo del esclavo. Y en segundo lugar, los medios indispensables para su mantenimiento. Antes, pues, de que sea posible la esclavitud, es preciso haber alcanzado cierto grado de desarrollo en la producción y cierto grado de desigualdad en la repartición. Y para que el trabajo servil sea el medio de producción dominante en una sociedad, es menester un incremento muy considerable de la producción, del comercio y de la acumulación de riquezas. En las comunidades primitivas, donde reina la existencia común de la tierra, la esclavitud no existe, o representa un papel muy subordinado. Asimismo acontecía en la Roma primitiva, que era una ciudad de campesinos. Pero cuando Roma llegó a ser una ciudad universal, la propiedad de la tierra en Italia se concentró cada vez más en manos de una clase poco numerosa de propietarios riquísimos. Esa población campesina se sustituyó por la población servil. Si en la época de las guerras médicas el servicio de esclavos llegaba en Corinto a 460.000, en Egira a 470.000, y los esclavos estaban en la proporción de 10 por 1 respecto de los hombres libres, menester era, por tanto, que existiera otra causa que la violencia, es decir, una industria artística y de oficio muy desarrollada, y un comercio extenso. La esclavitud en los Estados Unidos de América se fundaba menos en la violencia que en la industria algodonera inglesa. En las regiones en que no se daba el algodón y en que no se dedicaban tampoco, como los estados limítrofes, a la crianza de esclavos por cuenta de los estados algodoneros, la esclavitud murió por sí misma, sin intervención alguna de la fuerza, porque no era remuneradora. Cuando, pues, el señor Turing dice que la propiedad actual es una propiedad fundada en la violencia, y la define como la forma de dominio que tiene por base no solo la exclusión de otros hombres del goce de los medios naturales de existencia, sino, lo que es más significativo, la servidumbre del hombre, invierte por completo la relación. La servidumbre del hombre, en todas sus formas, supone que quien la somete dispone de instrumentos de trabajo, medios solo por el cual podrá utilizar al siervo, y la esclavitud supone, además, que el dueño dispone de los medios de existencia que le permitirán mantener al esclavo. Por consiguiente, en todo caso, la posesión de una cierta fortuna que supera el término medio. ¿Cuál es el origen de semejante posesión? Evidentemente, puede haber sido robada, y por tanto fundarse en la violencia. Pero no es necesario, de modo alguno, que sea así. Ha podido ser adquirida por el trabajo, hurtada, adquirida por el comercio, estafada, pero es menester que haya sido producida por el trabajo antes de poder ser sustraída.
Además, la propiedad privada no aparece, en modo alguno, en la historia como resultado de la rapiña y de la violencia. Al contrario, existe ya, aunque limitada a cierto número de objetos, en la antiquísima comunidad primitiva de todos los pueblos civilizados y reviste ya en el seno de dicha comunidad, y desde luego en el cambio con los extranjeros, la forma de mercancía. Cuanto más productos de la comunidad adoptan la forma de mercancía, es decir, cuanto más reducido es el número de productos para uso del propio productor y más numerosos los creados para el cambio, cuanto más suplanta, en el interior de la comunidad, la división primitiva y natural del trabajo, tanto más desigual se vuelve también el estado de fortuna de los diferentes miembros de la comunidad, tanto más se desvanece la antigua posesión común del suelo, tanto más rápidamente la comunidad tiende a disolverse en una aldea de campesinos propietarios de parcelas del suelo. El despotismo oriental y la dominación mudable de los pueblos nómadas conquistadores no pudieron hacer mella en tales comunidades durante millares de años. Solo la destrucción gradual de su industria doméstica primitiva, por la concurrencia de los productos de gran industria, los destruye cada vez más. La fuerza no interviene en este caso, como tampoco en la posesión común de los campos por las comunidades de labor de Mosela y de Hochswald, cuya disolución por la partición se opera aún ante nuestros ojos. A los campesinos les interesa sencillamente que la propiedad privada de la tierra sustituya a la propiedad común. La formación misma de una aristocracia primitiva, tal cual se produce entre los celtas, entre los germanos y en el Penyab, basándose en la propiedad común de la tierra, es espontánea y no se funda en manera alguna, desde luego, en la fuerza, sino en la costumbre. Donde quiera que se constituya la propiedad privada, es como consecuencia de una variación de las relaciones de producción y de cambio. Es debido al aumento de la producción y al auge del comercio. Por tanto, por causas económicas, la fuerza no juega en ello papel alguno, y es bien claro que la propiedad privada ha de existir antes de que el bandido pueda apropiarse del bien ajeno, y por consecuencia, que la fuerza puede muy bien efectuar un cambio en la posesión, pero no puede crear la propiedad privada como tal. De igual modo, para explicar la servidumbre del hombre, en su forma más reciente, de trabajo asalariado, no podemos invocar tampoco ni la violencia, ni la propiedad fundada en la violencia. Ya hemos mencionado el papel que juega en la disolución de las comunidades primitivas, y por consecuencia, en la generalización directa e indirecta de la propiedad privada, la transformación de los productos del trabajo en mercancías producidas, no ya para el propio consumo del productor, sino para el cambio. Ahora bien, Marx ha probado en el Capital, con la claridad de la evidencia, y el señor Turing se guarda muy bien de la mínima alusión a tal asunto, que en cierto grado de revolución la producción mercantil se transforma en producción capitalista. Y en ese caso, la ley de la apropiación o la ley de la propiedad privada, basada en la producción y la circulación de mercancías, se invierte, evidentemente, por su propia, interna e inevitable dialéctica, en la que le es directamente contraria. El cambio de equivalentes, que parecía como una operación primitiva, se ha trastornado de tal modo que no queda sino la apariencia del cambio, pues, en primer lugar, la misma parte del capital, cambiada por fuerza de trabajo, no es más que una parte del producto del trabajo ajeno, apropiado sin equivalente. Y en segundo lugar, su productor, el obrero, no solo tiene que reemplazarlo, sino que reemplazarlo otra vez con exceso. Originariamente, el derecho de propiedad nos apareció basado en el trabajo propio. Ahora, al final de la exposición que hace Marx, la propiedad aparece, por parte del capitalista, como el derecho de apropiarse trabajo ajeno no pagado a su producto, por parte del obrero, con la imposibilidad de apropiarse de su propio producto. La separación entre la necesidad y el trabajo pasa a ser la consecuencia necesaria de una ley que arranca aparentemente de su identidad. En otros términos, aun excluyendo la posibilidad de toda rapiña, de todo acto de violencia y de estafa, aun suponiendo que toda propiedad privada, en su origen, provenida del trabajo personal del poseedor, y que, la asociación del tiempo, no se hubieran cambiado nunca sino valores iguales por valores iguales, sin embargo, necesariamente, llegamos, con el progresivo desarrollo de la producción y el cambio, al modo actual de la producción capitalista, al monopolio de los medios de producción y de subsistencia a manos de una sola clase poco numerosa, a la reducción de la otra clase, que forma la mayoría, al estado proletariado que nada posee, a la sucesión periódica de la producción vertiginosa y de las crisis comerciales, a toda la anarquía actual de la producción. Todo este proceso se explica por causas puramente económicas, sin que sea necesario, ni una sola vez, que intervenga la rapiña, la violencia, el Estado, ni ninguna otra injerencia política. Por tanto, pues, la propiedad fundada en la violencia se muestra como una simple fanfarronada, que oculta la ininteligencia de la marcha real de las cosas.
La expresión histórica de este proceso es la evolución de la burguesía. Si las condiciones políticas fueron la causa determinante de la situación económica, la burguesía moderna no habría debido constituirse luchando contra el régimen feudal, sino ser el niño mimado de este régimen y nacer espontáneamente del mismo. Todo el mundo sabe que lo contrario es lo que se produjo. La burguesía, primero tributaria de la nobleza feudal, reclutada entre los serbios de todo género, en su lucha constante con la nobleza, conquistó una posición tras otra, y al cabo, en los países más adelantados, la suplantó y se puso en posición del poder. En Francia, derrocando directamente a la nobleza, y en Inglaterra, aburguesándola cada vez más o incorporándola como su propia cima decorativa y ornamental. ¿Y cómo llegó a ello? Únicamente por un cambio en la situación económica, seguido, tarde o temprano, espontáneamente o tras una lucha, de un cambio en las condiciones políticas. La lucha de la burguesía contra la nobleza feudal es la lucha del campo y de la ciudad, de la industria y de la propiedad territorial, de la economía basada en el cambio y la moneda y la economía fundada en el consumo inmediato. Y las armas más potentes de la burguesía en lucha semejante fueron sus ventajas económicas constantemente crecidas por la evolución de la industria, que pasaba del taller a la manufactura y a la extensión del comercio. Durante toda esta lucha, el poder político se inclinaba a la nobleza, a excepción de un periodo en que el poder real se servía de la burguesía contra la nobleza, para contener a los dos órdenes o estados, el uno por el otro, pero desde el instante en que la burguesía, aún impotente desde el punto de vista político, comenzó a ser peligrosa por virtud del incremento de su poder económico. La realeza pactó de nuevo alianza con la nobleza y provocó de este modo, primero en Inglaterra, después en Francia, la revolución burguesa. La situación política en Francia no había cambiado, mientras que desde la situación económica la superaba. Desde el punto de vista político, la nobleza lo era todo, la burguesía, nada. Desde el punto de vista social, la burguesía era entonces la clase más importante en el Estado, mientras que la nobleza había perdido todas sus funciones sociales y se limitaba a guardar la retribución, en forma de renta, de sus desaparecidas funciones. Más aún, la burguesía estaba sujeta por completo, para su producción, a las formas políticas feudales de la Edad Media, que esa producción, no solo del taller, sino la de manufactura, hacía ya tiempo había superado, estaba contenida por los 1000 privilegios de las corporaciones y por las barenas de las aduanas locales y provinciales, que llegaron a ser trabas y obstáculos para la producción. La revolución burguesa puso término a todo esto, no según el principio del señor Turing, adaptando la situación económica a las condiciones políticas. La realeza y la nobleza lo habían intentado en vano durante años, sino muy al contrario, echando por tierra la vieja trama política descompuesta, creando condiciones políticas en las cuales pudo subsistir y desarrollarse la nueva situación económica. Y en efecto, tan brillantemente se ha desarrollado en esa atmósfera política y jurídica que formó, que su situación no se aparta mucho de la que tenía la nobleza en 1789. La burguesía, socialmente, de día en día, no solo llega a ser superflua, sino que es un obstáculo para la evolución social. Cada vez se aleja más de la actividad productora. Cada vez, como en otro tiempo la nobleza, es una clase que se limita a percibir sus rentas. Ya ha realizado esta revolución en su propia situación y creó una clase nueva, el proletariado, sin ningún coqueteo con la fuerza, sino por las vías puramente económicas. Más aún, ese resultado a que le llevó su propia actividad no lo quiso en modo alguno, sino que por el contrario, se efectuó con poder irreversible contra su intención, contra su voluntad. Sus propias fuerzas de producción se sustraen a su dirección e impulsan a la sociedad burguesa, con necesidad de una fuerza natural, hacia la ruina o la revolución. Y cuando los burgueses apelan ahora a la fuerza para preservar de la catástrofe la situación económica que se hunde, prueban únicamente que participan de la ilusión del señor Brink, que creen que las condiciones políticas son la causa determinante de la situación económica, que se imaginan lo mismo que el señor Brink, poder transformar por medio de lo primordial, con el auxilio de la fuerza política inmediata, estos hechos de segundo orden, es decir, la situación económica y su evolución ineludible, y por tanto, eliminar del mundo, por los cañones de Krupp y los fusiles de Mauser, los efectos económicos de la máquina de vapor y del maquinismo moderno, que pusieron en movimiento el comercio mundial y la evolución contemporánea de los bancos y del crédito.